Hola, soy Hilda Trinidad y les traigo en esta ocasión algunas estrategias de comprensión lectora con el propósito de elevar el nivel de comprensión textual. La base de estas estrategias se encuentran en la semiótica y la lingüística del texto. ¿Alguna vez ha leído un texto y no comprende? ¿Ha leído un texto, comprende, pero presenta dificultad para expresar lo comprendido? A todos alguna vez nos ha pasado. Realmente, por años hemos visto la dificultad interpretativa que presentan los estudiantes universitarios. Gran parte leen los textos y no comprenden. Muchas veces comprenden, pero presentan dificultad para expresar lo comprendido. Otros estudiantes ni comprenden ni poseen la competencia comunicativa para expresar lo interpretado. Algunos apenas pueden ordenar lo que escasamente han comprendido. La dificultad en el proceso de razonamiento tiene consecuencia en la lectura. Bueno, porque la lectura mecánica, el proceso de memorización, que es muy propio de las academias preuniversitarias, provoca, imposibilita la capacidad de razonar, por lo tanto, de analizar, inferir, deducir, predecir o formular una hipótesis. Alfred Adler, psicólogo austríaco, dice que leer es aprender, pero que también leer es pensar. La lectura es un proceso mental. Cuando leemos debemos razonar, debemos establecer conexiones, debemos establecer relaciones en el texto con las palabras para poder comprender, para poder interpretar, para poder aprender. Es necesario que razonemos. Leer es pensar. Para poder comprender, interpretar, decodificar el texto, es necesario inferir, deducir, formular hipótesis, porque en ese proceso de inferencia, de deducción, de establecer consecuencias, nosotros estamos haciendo un proceso de razonamiento. El texto hay que pensarlo para poder comprenderlo. Es muy importante esto, porque Roland Barthes, cuando plantea que el texto es un tejido, que el texto es una red, que el texto es una conexión, está planteando también, al igual que Adler, que los elementos del texto están relacionados uno con otro, están conectados, es un tejido. Por lo tanto, cada parte del texto, cada estructura del texto, hay que pensarla, porque están relacionados uno con otro. Por eso la lingüística del texto plantea que todos los conceptos se encuentran relacionados entre sí y forman una red de palabras que le llama isotopía semántica. Por lo tanto, si un lector quiere interpretar el texto, es importante que debe tratar de reconocer esas redes de palabras, esas isotopías semánticas. No olvidemos que la lengua es un sistema de signos. No olvidemos que la lengua es un sistema humano de comunicación. No olvidemos que la lengua como sistema de signos corresponde al dominio semiótico y su función es significar. Pero como dominio semántico, su función es comunicar. Entonces, si queremos comprender e interpretar, es necesario que razonemos, que establezcamos relaciones, que establezcamos conexiones con los elementos del texto. El primer paso en el proceso de comprensión textual con un enfoque semiótico y lingüístico es identificar la estructura temática. Todo texto tiene un quién. De alguien se habla en el texto. Esa es la estructura temática. Pero algo se dice de alguien. ¿Qué se dice de quién? Son las ideas, ahí están las ideas básicas. Cuando yo identifico mi quién, cuando yo identifico
qué se dice de mi quién, entonces es necesario ordenar esas ideas básicas a través de una fórmula lógica. Sujeto, verbo más complemento. Mi sujeto es mi quién, es la estructura temática, pero necesito identificar lo más importante en un proceso de jerarquización de las ideas fundamentales que se están planteando en el texto. Veamos esto. En un proceso de lectura, es importante que el lector sepa que la estructura temática no siempre aparece de la misma forma. Yo necesito hablar de alguien y qué debo hablar de alguien. Esa es mi estructura temática y yo necesito identificar en el texto, pero no siempre ella aparece de la misma forma. La estructura temática mi quién tiene 4 formas de presentarse en el texto. Cuando yo veo mi estructura temática en el texto, yo estoy frente a la operación secuencial llamada presentación. ¿Por cómo se reconoce la estructura temática cuando está en una forma secuencial presentación? Se reconoce por el número de veces en que se presenta. Veamos un texto para identificar cuándo la estructura temática yo la puedo ver en el texto presentable, en el medio, en el centro o al final. Veamos este texto de la vaca. Si alguien me preguntara de qué trata ese texto, yo no puedo decir de la vaca, porque algo también se dice de la vaca. Pero ¿cómo yo sé que la estructura temática es vaca? Porque la estructura temática se presenta varias veces en el texto. Porque la estructura temática vaca está conectada, relacionada con otros elementos del texto. Porque la estructura temática se repite, porque la estructura temática es la palabra de mayor carga semántica. Por eso es una isotopía fuerte en el texto. Veamos esto. Era una vez una vaquita a la que ordeñaban todas las mañanas. Un lector inteligente pregunta y hace pregunta. ¿A quién ordeñaban todas las mañanas? En el proceso de lectura, leer es pensar. La lectura es un proceso mental. Yo debo razonar, yo debo inferir, yo debo deducir. ¿A quién ordeñaban todas las mañanas? A la vaca. Con esa leche, ¿con la leche de quién? De la vaca. Se alimentaba su amo y su familia. El amo y la familia de quién? De la vaca. Como observamos, vaca está relacionado con ordeñar, con alimentar al dueño y alimentar a la familia. Pero un día vendieron la vaca y el nuevo dueño se la llevó a otro lugar. En esta oración número 2 vemos que vendieron está relacionado con vaca, que el nuevo dueño está relacionado con vaca y a quien se llevaron a otro lugar fue a la vaca. En la oración número 1 y número 2, todo está relacionado con vaca. Si yo extraigo la palabra vaca del texto, no sabríamos a quién ordeñaban, no sabríamos a quién vendieron, no sabríamos a quién se llevaron a otro lugar. Por lo tanto, vaca es mi estructura temática, es la palabra que tiene mayor carga semántica en el texto. Oración número 3. La vaca se puso triste porque había dejado a su hijo y a quien quería tanto. Vemos otra vez la palabra vaca. ¿Quién se puso triste? ¿Quién había dejado a su hijo? El becerro estaba triste porque le hacía falta su madre. ¿Y quién es la madre? La vaca. Como vemos, un lector inteligente va entendiendo que el texto es una secuencia. Una secuencia. La vaca la ordeñaban, la vaca la vendieron, la vaca se la llevaron, la vaca se puso triste.
El becerro estaba triste porque le hacía falta su madre. Todo está relacionado con vaca. Una tarde no pudo más. La vaquita saltó. No dice la vaquita saltó la cerca, dice saltó la cerca. El lector inteligente debe inferir que quien saltó la cerca es realmente la vaca. Y se fue a buscar a su hijo. ¿Quién se fue a buscar a su hijo? Justamente la vaca. No lo dice, pero usted tiene que inferir en el proceso de comprensión, de interpretación y de decodificación del texto. Es necesario razonar. Leer es pensar, leer es deducir, leer es inferir. Son procesos mentales. Allí lo encontró. ¿A quién encontró? Al becerro, a su hijo. Qué contentos estaban. Observamos, vemos que contentos está en plural. Entonces, hay más de un elemento que está contento. Es la vaca y el becerro. El lector inteligente pregunta y hace preguntas. ¿Quiénes son los que están contentos? Él hacía me. Entonces, el que hacía me, él era el becerrito, porque la vaca es hembra. Leer es pensar, leer es aprender. Todas las vacas se pusieron contentas. Las vacas saben querer. Parece que donde estaba el becerrito y la vaca, habían otras vacas. Como podemos ver en el texto de la vaca, un lector inteligente lo primero que tiene que hacer si quiere comprender es razonar. El proceso de comprensión e interpretación textual implica razonamiento, establección de relaciones y conexiones con los elementos del texto. Primer paso para comprender: identifico mi estructura temática. La estructura temática se presenta de varias formas. Cuando yo veo la estructura temática varias veces repetida en el texto, entonces yo estoy frente a la operación secuencial presentación. Pero resulta que no siempre la estructura temática se presenta en forma secuencial presentación. No. Otras veces ella está omitida, ella está borrada, no se ve en el texto. Cuando pasa eso, yo estoy frente a la operación secuencial omisión. La omisión es el borrado de la estructura temática. La estructura temática, mi quién, se desaparece, está oculto, pero es importante saber que los verbos siempre van a ocultar la estructura temática. Entonces es importante reconocer los verbos. Veamos este texto. Los alces. Veo que no dice el alce. El conocimiento gramatical te ayuda a entender y la concordancia de que tengo un sistema nominal en plural. Los alces se alimentan de hojas, ramitas y hierbas. ¿Quiénes se alimentan de hojas, ramitas y hierbas? Los alces. Ahí vemos que la estructura temática apareció en forma de presentación. La estoy mirando porque se están alimentando de hojas, ramitas y hierbas. Pero la oración número 2 dice: tienen un hocico alargado y de unos labios blandos y flexibles. No dice los alces tienen hocico largo. La palabra alce no aparece en la segunda oración. Está omitida, está borrada, está desaparecida. Vemos que quienes tienen un hocico largo son los alces, pero no lo dice en la segunda oración. Como el texto es una red, el texto es un tejido, el texto es una relación, está conectada con los alces, la oración número 1. Seguimos la oración número 2, dice: arrancan cuidadosamente las hojas jugosas. ¿Quiénes arrancan las hojas jugosas? No dice los alces arrancan. Debo conectarme con la oración número 1 otra vez para entender que quienes arrancan las hojas jugosas son los alces. Hasta ahora hemos visto que en la oración, la estructura temática, la oración número 2, la estructura temática está omitida, borrada, desaparecida.
Oración número 3. Con frecuencia doblan los árboles jóvenes al empujar su tronco. Vemos que doblan los árboles. Siguen los verbos en plural porque mi estructura temática está en plural. ¿Quiénes doblan los árboles jóvenes? No dice los alces. Debo entonces entender, inferir, deducir que quienes doblan los árboles son los alces que se alimentan de hoja en la oración número 1. Vemos la oración número 4. También comen plantas del lecho de los lagos del bosque y prefieren vivir en zonas boscosas encharcadas. ¿Quiénes comen plantas? ¿Quiénes prefieren vivir en zonas boscosas? El texto es un ente vivo al que hay que preguntarle y la respuesta está estableciendo esa relación y esa conexión. Vemos en este texto que la estructura temática aparece en forma de presentación en la oración número 1, pero está omitida en 4 verbos en la oración 2, 3 y 4. No dice los alces doblan, no dice los alces arrancan, no dice los alces doblan, comen, los alces prefieren, como la oración número 1. En ese texto de los alces, la oración, la operación secuencial que se da más en la omisión, más repetida en las oraciones, solamente aparece la estructura temática en forma de presentación una sola vez, pero está repetida 4 veces. La omisión no se ve en forma de presentación porque está oculta. Entonces, es importante que el lector entienda que el paso número 1 identifica la estructura temática, pero que no siempre ella aparece de la misma forma. Cuando yo la puedo ver, vaca, 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 los alces es presentación, pero cuando está omitida, borrada, desaparecida, la forma de localizarla de manera oculta es identificando los verbos. Cuando la estructura temática no la veo porque está borrada o no la observo porque está presentable en el texto, hay que buscarla sustituida. La estructura temática, cuando no está en el texto, ella envía a los pronombres y a la paráfrasis para que la sustituya. No olviden que la gramática tradicional, los pronombres y las variantes pronominales sustituyen al nombre. Por lo tanto, es muy importante que veamos esto. En este texto de la vaca, vemos que hay unos pronombres y unas variantes pronominales que están sustituyendo a vaca. Vemos que dice su amo y su familia. Pronombres posesivos. Se la llevó. Variantes pronominales. Y ella lo lamía feliz. Un pronombre personal. Los pronombres, las variantes pronominales, sustituyen a la estructura temática. Ella no se ve, pero envía a los pronombres a sustituirla. La vaquita se puso triste porque había dejado su hijo, el hijo de la vaca. No dice vaca, dice su hijo. Vemos, se fue a buscar a su hijo. Vemos cómo los pronombres y las variantes pronominales sustituyen a la estructura temática, en este caso que es vaca. No solamente los pronombres sustituyen a la estructura temática, a mi quién, también la paráfrasis sustituye a la estructura temática, y es importante saber que la paráfrasis es una estructura
que la forma de escritura es diferente, pero es idéntica, es igual en el sentido semántico, es lo mismo. Es decir, cuando yo digo, ella es profesora, ella es docente, en el significado, semánticamente lo mismo, pero formalmente, en la escritura, es diferente. La paráfrasis, veamos en este texto dos paráfrasis de Louis Pasteur. En el 1878, Louis Pasteur ordenó a su familia que jamás se hicieran públicas sus notas de laboratorio. ¿Quién ordenó que jamás se hicieran públicas sus notas? Louis Pasteur. Vemos que Louis Pasteur, en la versión número 1, parece ser la estructura temática, parece ser el quién. Vamos a seguir leyendo. Durante cerca de un siglo, las intrusiones del padre de la microbiología moderna. ¿Y quién es el padre de la microbiología moderna? Louis Pasteur. Fueron seguidas al pie de la letra, al pie juntilla. Vemos que padre de la microbiología moderna está relacionada, está conectada con Louis Pasteur. Padre de la microbiología moderna es mi paráfrasis. Hasta que en el 1964, uno de sus nietos, miren el pronombre, sus nietos, ¿los nietos de quién? De Louis Pasteur, donó los documentos. ¿Cuáles documentos? La nota de laboratorio a la Biblioteca Nacional de París. Un lector inteligente se pregunta, ¿y por qué lo donaron a la Biblioteca Nacional de París? ¿Y de qué país sería entonces Louis Pasteur? El texto, pensándolo, recuerden que leer es pensar. El texto, leer es un proceso mental de inferencia, de deducción, de razonamiento. Vamos a ver más adelante porque el texto es un tejido. En el párrafo número 1 vemos que Louis Pasteur es mi estructura temática. Vemos también que padre de la microbiología moderna es una paráfrasis que está sustituyendo a Louis Pasteur. Vimos que también se dan la pronominalización con el pronombre su, sus nietos. ¿Nietos de qué? De Louis Pasteur. Ojo, recientemente Gerald Jason, historiador de la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, y uno de los pocos expertos que ha tenido acceso a los documentos. ¿A cuáles documentos? A las notas de laboratorio. Ha encontrado en ellos, en los documentos, en esas notas de laboratorio, evidencias de que el comportamiento del científico francés, observen esto, científico francés, está relacionado con Biblioteca Nacional de París. Leer es pensar. Entonces, ahora comprendo, ahora interpreto, ahora decodifico que Louis Pasteur no era pelotero, no era un presidente de la República, era un científico, porque era padre de la microbiología moderna y porque él escribía notas de laboratorio. Ojo, comportamiento científico del científico francés está relacionado con Louis Pasteur. Padre de la microbiología moderna también está relacionado con Pasteur. Como podemos ver, Louis Pasteur es mi quién, pero tengo dos estructuras que están sustituyendo a Louis Pasteur. Padre de la microbiología moderna y comportamiento del científico francés. Dice el texto que el comportamiento del científico francés no podría tacharse de ejemplar. El comportamiento no fue ejemplar. ¿El comportamiento de quién? De Louis Pasteur, ya que a menudo se alejó. ¿Y quién se alejó del método científico? Louis Pasteur, establecido en su época. ¿En la época de quién? De Louis Pasteur, y llevó a cabo ensayos pocos éticos en humanos. ¿Y quién llevó ensayos? Louis Pasteur. Como ustedes verán, Louis Pasteur es mi estructura temática, es mi quién, pero tengo dos estructuras que están sustituyendo a Louis Pasteur. En todo proceso de lectura
Es importante que el lector entienda que la estructura temática no siempre aparece en forma de presentación, de omisión. También es sustituida por pronombres o por paráfrasis, pero no solamente paráfrasis. También la estructura temática, al identificarla, también se da otro proceso de operación secuencial, que es la reiteración. La reiteración no es más que la repetición total o parcial de la estructura temática. Observemos en este texto, sin leerlo, que vemos desde el inicio que empieza a hablar de que la lógica es la ciencia que estudia los procesos del pensamiento y los procedimientos que se utilizan en la adquisición del conocimiento científico, tanto teórico como experimental. ¿De quién se está hablando en la oración número 1? De la lógica. Observe que en la oración número 2 aparece otra vez la lógica. En la oración número 3 aparece la lógica. 4, 5 aparece también la lógica. Sí, vemos ahí como hay una reiteración total de la estructura temática. Es muy importante que usted entienda que la estructura temática no se presenta de la misma forma. Cuando yo la veo en el texto, la estructura temática, mi quién, como un sintagma nominal, como un sintagma verbal, como una frase, como una oración, yo estoy en presencia de la operación secuencial presentación. Pero cuando yo no la veo, está borrada, eliminada, yo estoy frente a una operación secuencial llamada omisión. Los verbos me ayudan a identificar, pero cuando la estructura temática, el quién del texto, no se presenta, no la puedo ver porque está borrada, puede entonces estar sustituida por pronombres o por paráfrasis. Y una última operación secuencial es la reiteración cuando está sumamente repetida. Muy importante que se entienda, que usted entienda esto. Leer es un proceso mental. Leer es comprender, leer e interpretar. Pero para eso yo tengo que pensar el texto. Y el primer paso es que cuando leo tengo que identificar de quién se está hablando ahí. De la vaca, de los alces, de Louis Pasteur, de la lógica. Y que la estructura temática, que ese quién no siempre aparece igual, de la misma forma. Pero usted tiene que identificarlo porque usted tiene que decir de ese quién, de esa estructura temática. Entonces son las ideas básicas, lo fundamental. Usted debió haber identificado qué es lo que pasa con el quién. Veamos, por ejemplo, el texto de la vaca de nuevo para que usted entienda. Una vez identificado el quién y lo que pasa con el quién, hay que ordenar las ideas básicas. Ya sabemos que la fórmula es sujeto, verbo más complemento. En el texto de la vaca vimos que mi quién es la vaca, pero algo pasa con la vaca. ¿Qué le pasa a la vaca? Vemos que en la fórmula tengo un verbo. Después del sintagma nominal, mi sujeto, mi quién, la estructura temática, necesito un verbo para ordenar y comunicar eficazmente lo comprendido, lo interpretado, lo decodificado. Observemos que vimos en el texto que mi quién era la vaca. ¿Qué es lo que pasa con la vaca? Necesito un verbo. A la vaca la ordeñaban y a la vaca la vendieron. ¿Qué verbo debo yo utilizar para expresar lo que pasa con la vaca? ¿Qué es importante, el ordeño o la venta?
¿por qué viene el problema? ¿Por el ordeñar o por vender? No es que está mal que usted diga que la vaca la ordeñaban toda la mañana y un día la vendieron. Pero es importante que usted comunique eficazmente y usted jerarquice las ideas fundamentales, las ideas básicas. La vaca la vendieron. La vaquita la vendieron y se la llevaron a otro lugar. Y estaba muy triste porque la alejaron de su becerrito. Y un día no pudo más. Saltó la cerca, se fue a buscar a su hijo, lo encontró y estaba muy feliz. Ambos estaban muy felices. Como usted verá, es muy importante que en el texto, cuando usted empiece ese proceso de interacción entre usted y el texto, identifique el quién, que es el alguien, que es la estructura temática. Luego, las ideas más fundamentales que está pasando con el quién, con su estructura temática, para que usted pueda entonces establecer, ordenar sus ideas con la fórmula lógica y usted pueda decir que quién más qué es igual a de qué trata un texto. Pero para poder comprender la lectura es necesario que usted entienda que usted debe preguntarle al texto, que usted debe inferir, que usted debe formularle preguntas, porque esas son otras estrategias de comprensión textual que le van a ayudar a usted a entender que el texto es un tejido, que el texto es una red, que el texto es una relación, que el texto es una conexión. Si usted entró a un texto y no fue capaz de comprender o interpretar lo que decía un texto, entonces no es posible que usted aprendiera. Porque leer es pensar, porque leer es razonar. Si usted entró al texto y no comprendió e interpretó, usted no va a desarrollar su competencia comunicativa. Usted no va a enriquecer su léxico. Usted no va a tener un conocimiento nuevo. La lectura tiene unos beneficios, pero la lectura es como un gran bosque, donde si usted no puede penetrar a buscar el tesoro, usted no podrá, saldrá vacío del bosque. Es como un gran río donde usted puede mojarse del texto y salir mojado, pero si salió seco, usted no comprendió, usted no interpretó. Leer es comprender, leer es decodificar, pero para eso usted debe razonar, usted debe pensar el texto. Espero que estas estrategias de comprensión textual le ayuden a mejorar su nivel de comprensión. Muchísimas gracias.